Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Qué alegría encontrarnos de nuevo, esperando que todos se encuentren muy bien. Hemos estado orando por cada uno de ustedes. De verdad que Dios es bueno, Dios es grande. Y gracias a Él nos sostiene, Él nos cuida. Espero que de verdad todos se encuentren muy bien. Quisiera empezar este tiempo con un poco de oración, así que vamos a orar por varias cosas y le pido que por favor se una conmigo. Vamos a hablar con nuestro Señor, ¿vale? Vamos a orar. Señor Dios mío, te damos gracias en esta noche por darnos el privilegio de acercarnos a ti, Dios, de meditar en ti, Padre, de poder tener un tiempo exclusivo contigo, Padre mío. Te doy gracias, Señor, por guiar nuestros pasos. Te doy gracias por cuidar de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, por cada familia, por cada persona que se conecta y que ve, Señor, este pequeño tiempo de meditar en tu palabra, Señor. Padre bendito, suplico tu bendición para cada uno de mis hermanos, para cada persona que va a ver o a escuchar este mensaje, Señor. Bendice cada familia de la iglesia, bendice, Señor, esta ciudad, bendice a Bogotá, Señor. Pido, Señor, que seas tú guiando, Señor, nuestra nación, nuestro país, y que tú pongas paz, Señor. Pon paz en nuestra ciudad, pon sabiduría, Señor, en nuestros gobernantes, dales dirección, Señor, y permite que podamos estar tranquilos, que nuestro país pueda avanzar de tu mano, Señor. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Que sea tu Espíritu, Padre Santo, obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, Dios, y en cada familia, Señor. Ruego tu cuidado por la salud de cada uno de mis hermanos, de sus familiares, de sus seres queridos, Señor. Que seas tú, Dios mío, fortaleciéndoles, sanando a aquellos que puedan estar padeciendo alguna enfermedad, también a aquellos que estén luchando con algún tipo de emoción, Señor, que les haga daño, como la depresión, la ansiedad. Ruego que tú seas también ayudándoles, Señor, y ruego que tú traigas libertad, Señor, libertad de esa cadena del pecado, que traigas libertad, Señor, y que mis hermanos puedan vivir en la libertad con la que tú nos haces libres, Señor. Pongo este tiempo en tus manos, Señor, y te pido, Dios, que me ayudes a predicar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, muy buenas noches para todos. Dios les bendiga. Hoy quiero que meditemos en algunos versos del libro de Colosenses. Así que le invito para que vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículos 3 y 4. Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 4. Vamos a ir buscándolo allí en nuestras Biblias y vamos entonces a meditar en estos versículos y vamos a dejar que Dios nos hable a través de su palabra que es viva y eficaz, su palabra que nos da vida, es nuestro pan, es nuestra luz. Vamos a ir a meditar en ella. Entonces vamos a estar en Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 4. Dice la palabra de Dios: siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Muy bien, mis hermanos, los que me conocen saben que nunca me voy a cansar de decir que el milagro más grande no es que alguien se levante de la muerte. El milagro más grande no es que se multipliquen los panes y los peces, aunque eso es un milagro. El milagro más grande no es que la naturaleza sea cambiada, sino que el milagro más grande es que Dios cambie nuestro corazón. Ese es el milagro más grande. Recuerdo en alguno de los evangelios cuando Jesús sana a un paralítico.
y él le dice, ¿se acuerdan esa escena en la que unos amigos lo llevan y tienen que meter a su amigo por el techo donde estaba Jesús, allí en esa casa? Y cuando desciende, Jesús lo ve y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y pues recordemos que la Biblia nos cita que la gente pues se queda mirando, ¿verdad? Pero básicamente algunos murmuraban de eso. Pero entonces Jesús dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, ahora le digo al paralítico, levántate y anda. Y así fue. Él se levantó y andó. ¿Cuál es el milagro más grande? ¿Que el paralítico se haya levantado? No. El milagro más grande es que el perdón de Dios cambió el corazón de ese hombre. Y más adelante vino otro milagro, ¿verdad? Pero los que me conocen saben que yo pienso que, de acuerdo a lo que entiendo en la palabra de Dios, ese es el milagro más grande. Cuando Dios cambia nuestro corazón, cuando Dios nos da un corazón de carne, quita ese corazón de piedra, cuando Dios quita esa inclinación que nos mantenía esclavizados al pecado, pero de repente nuestro corazón, nuestra vida cambia completamente por el poder de Dios y ahora amamos a Dios, ahora queremos vivir para Dios. Entonces, mira qué interesante esto. Ahora, ese no es un cambio superficial, es un cambio profundo, profundo. Y es un cambio que Dios va a estar operando en nuestra vida hasta el día en que vayamos a su presencia, ¿verdad? Recuerden que uno puede entender a la luz de la palabra de Dios que hay dos tipos de santificación. Está la santificación posicional y la santificación progresiva. Perdóneme que use estos términos un poco técnicos, pero en realidad son sencillos. ¿Qué quiere decir que la santificación posicional? Quiere decir que delante de Dios hemos sido apartados del mundo para su uso exclusivo. Eso es lo que quiere decir la santificación posicional. Pero cuando hablo de la santificación progresiva, es el cambio que Dios hace en nuestra manera de pensar, de vivir y de actuar a lo largo de la vida mientras estemos aquí. Esa es una santificación progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento en el que usted y yo nos reconciliamos con Dios a través de Jesucristo, iniciamos un camino de transformación progresivo. No es inmediato. Claro, nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestra naturaleza ha sido cambiada, pero progresivamente empezaremos a ver cómo eso gradualmente irá aumentando, cómo iremos amando la santidad, cómo iremos luchando genuinamente contra el pecado, cómo entonces empezaremos a abandonar aquellas cosas que a Dios no le agradan y empezaremos a abrazar, a amar lo que Dios ama. Eso es un cambio de por vida, de por vida. Lo ideal, lo lógico, lo natural es que si tú miras hacia atrás desde el momento en que tú recibiste a Cristo, tu vida haya cambiado. Y no por tu esfuerzo, sino por el poder de Dios y que tú puedas ver que en definitiva el Espíritu Santo está obrando en ti. Eso es lo que significa. Y por eso hablo que es un cambio profundo, es progresivo. Y en estos versos que vamos a ver en Colosenses, vamos a ver cosas muy preciosas en relación a este milagro, a ese cambio de corazón, a ese cambio definitivo, ese cambio. ¿Cuál es la evidencia de ese milagro? Según el apóstol Pablo, aquí nos da dos evidencias en estos versículos 3 y 4. Quiero que lo leas conmigo nuevamente. Colosenses 1, 3 al 4 fue que leímos al inicio, pero lo vamos a volver a leer. Hay dos evidencias de que ese cambio ha empezado a ocurrir en nuestra vida. Dice, siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ahí podemos ver dos señales que nos dejan ver que hay una evidencia clara de que ese milagro está ocurriendo en nuestra vida. El primero, ¿cuál es? Fe en Cristo Jesús.
Y el segundo, amor por los hermanos en la fe. ¿Qué quiere decir fe en Cristo Jesús? La palabra fe la podemos traducir de muchas formas, pero una de las formas en las que podemos traducirla se refiere a la confianza en Dios. Confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el milagro de la salvación está operando en nuestro corazón, entonces eso se va a ver reflejado en nuestra confianza en Cristo Jesús. Mira que esa confianza tiene que ver con algo muy especial. Número uno, yo estoy confiando en Jesús cuando sé que su obra en la cruz es suficiente para salvarme, para el perdón de mis pecados. Eso es confiar en Cristo. Cuando yo confío en Cristo, significa que yo no estoy buscando salvación a través de mis obras, que no estoy buscando salvación por medio de cualquier otra persona que sea diferente a Jesucristo, sino que yo creo que Jesús, su obra y sus méritos son dignos de confianza y si yo he puesto mi confianza en Él, entonces puedo estar tranquilo que Él es suficiente. Recordamos que Jesús en la cruz del Calvario, antes de morir, dijo, consumado es. Todo fue cancelado. Entonces, una de las señales de que ese milagro de transformación está dándose en mi vida es que yo he puesto mi confianza en Jesús. No necesito ganarme la salvación, solo necesito creer que por medio de Jesús la recibo, que no tiene ningún costo para mí. Jesús la otorga, Él pagó el precio, a Él le costó muchísimo, muchísimo. A mí no, pero Él de su gracia me la regala para que yo pueda tener esa confianza en Él. Confianza en Cristo Jesús también significa que tengo una esperanza cierta sobre la eternidad. Confiar en Jesús significa que tengo una esperanza cierta en la eternidad. ¿Qué significa esto? Que puedo estar absolutamente seguro de que en el momento en el que Dios me llame a su presencia, entonces seré recibido en las moradas celestiales. Eso es confiar en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que Jesús dijo? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Dice que Él nos tomará nuevamente con Él. Entonces, fijémonos, confiar en Cristo también es confiar acerca de mi eternidad. Algunas personas luchan con este aspecto. Por ejemplo, algunos le tienen pánico a morir. Algunos le tienen pánico a los eventos del fin que narra Apocalipsis. Pero hay dos formas de ver el Apocalipsis. Tú puedes ver el Apocalipsis del lado de Jesucristo y entonces puedes confiar en que eso es y todo lo que se ve de la ira de Dios es para los que no se arrepienten. Pero si tú no quieres arrepentirte y quieres vivir alejado de Dios, entonces tienes que verlo de otro lado. Y ahí sí, entonces, sin duda alguna, claro, ahí sí debemos preocuparnos de qué será nuestra alma. Claro está, para eso son estos espacios, no para generarte miedo, pero sí para advertirte de que va a haber un juicio inminente de Dios a la humanidad que no se arrepienta. Sin embargo, estás a tiempo de reconciliarte con Dios, estás a tiempo de abrazar a Jesús como Señor y Salvador para poder estar en paz con Dios. Entonces, confiar en Jesús es también confiar que mi alma tiene un depósito en la eternidad y no para juicio, sino para estar absolutamente en paz con Dios. Eso es morir en paz, morir en paz. Yo puedo tener esa confianza, ¿verdad? También puedo, cuando hablo de confianza en Jesús, hablo de perdón, hablo de perdón. A veces hay personas que están cargadas de muchos pecados, están cargadas en sus conciencias, pero cuando yo confío en Jesús, y claro está, confieso y me aparto de ese pecado, entonces, ¿qué sucede? Por esa confianza que tengo en el Cordero de Dios, mis pecados son perdonados y Dios me limpia con la sangre de Jesucristo. Eso es lo que me da la confianza en Jesús, ¿verdad? Entonces, fíjate qué importante eso. Y ni qué hablar, y ni qué hablar de cuando confiamos en Él para que nos ayude en las situaciones diarias de la vida, ¿verdad? Es muy diferente
enfrentar los retos de la vida con nuestros propios recursos. Es muy diferente cuando le decimos, Señor, ayúdame. Señor, pongo delante de ti este problema. Papá, necesito recursos para esto. Señor, necesito sabiduría para esta área de mi vida. Padre, necesito que me ayudes a que ese familiar sea sanado, a que ese familiar vuelva de los malos caminos. Es muy diferente. Por eso Jesús invitaba, ¿no? En su palabra a que nosotros descansáramos en Él. Él dice, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Es una invitación maravillosa que nos hace quién, nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso. Él dice, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Entonces, mira qué bueno es poder confiar. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, de que ese nuevo nacimiento, de que ese milagro de salvación se evidencia en la confianza en Cristo Jesús. Se evidencia en la confianza. Y hoy quiero invitarte para que tú puedas confiar en Jesús. Confía en Jesús para salvación. Confía en Jesús para perdón de pecados. Confía en Jesús para tus retos diarios. Confía en Jesús. Porque un creyente genuino siempre expresará confianza en su Salvador. Pero Pablo no solamente habla de confiar en Jesús, también nos habla de que esa evidencia de haber conocido a Jesús, esa evidencia de ese nuevo comienzo, esa evidencia de una nueva vida, también se evidencia por amor al pueblo de Dios. Amor al pueblo de Dios. Mis hermanos, yo quiero decirle, le voy a hacer una confesión un poco pastoral. Eh, ¿Sabe? A veces al interior de la vida eclesial, a veces hay conflictos, algunos más serios que otros, algunos entre hermanos, ¿verdad? Y a veces esto no es fácil de sobrellevar, pero la Biblia nos dice que una de las evidencias de que hemos conocido a Dios es que mostramos un profundo amor por los hermanos. Hermanos, sinceramente, hay hermanos más fáciles de amar que otros. Y hay otros muy difíciles de amar. Yo les soy sincero. Sin embargo, a pesar de eso, el reto y el mandamiento es que nos amemos, ¿verdad? Que amemos a los hermanos en la fe. Y ese amor tiene que traducirse en palabras, en hechos reales. Así que esa es la segunda evidencia, porque nuestra fe no solo transforma nuestra relación con Dios, sino que también transforma nuestra relación con los demás, ¿verdad? Un creyente genuino ama a Cristo y ama a su iglesia. Y ama a su iglesia. A pesar de cosas que se pueden dar, ¿no? Sin duda alguna, yo creo que si hay momentos en que uno dice, uff, Dios mío, a veces la convivencia, a veces entre hermanos, a veces hay momentos en que se pone complicada, pero hay otros momentos muy especiales, donde uno dice, Señor, qué chévere la hermandad, qué chévere poder orar unos por los otros, qué chévere poder vernos. Este domingo que nos volvimos a reunir después de otro periodo de estar solamente virtualmente, créame, fue agradable. Y es chévere ver a los hermanos saludarse. Es bonito y es el plan de Dios, es el plan de Dios. Entonces, esta es la segunda forma en la que se evidencia, según el apóstol Pablo. Él dice, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Jesús dijo que su iglesia sería conocida por una característica. Dice Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, lo siguiente. Juan 13, 34, 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Así que tenemos un gran reto. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo que él reconoce que ellos están disfrutando del milagro de Dios. Número uno, porque tienen fe en Jesucristo, pero número dos,
porque ellos manifiestan amor a los demás hermanos, tal cual como Jesús lo ordenó, que esa sería la marca de que alguien sería un discípulo, por el amor que hay entre nosotros. Entonces, este es un gran reto, mis hermanos. Es un gran reto, porque el amor es la marca que nos muestra a otros como verdaderos discípulos de Jesucristo. El amor, ojo, no es el dinero. Algunos piensan que no, usted se ve que es discípulo del Señor porque tiene mucha plata. No, esa no es una marca. Otros dicen no, porque usted tiene muchos amigos. No, porque, bueno, en realidad, o porque usted hace muchos milagros, porque tiene muchísimos dones. Mira, una característica bellísima que tiene un verdadero discípulo del Señor es el amor. Si tú quieres pedir algo al Señor, yo quisiera animarte a que todos pidamos ser una iglesia revestida de amor real y de amor genuino. Ahora, ¿cómo puedo entonces yo tener estas cosas en mi vida? Lee conmigo, por favor, el versículo 5. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ambas cosas, ¿cuáles? La fe en Jesucristo y el amor. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! ¿Sabes cómo se puede recibir esto? Cuando se recibe la buena noticia. Es así, cuando se recibe la buena noticia de Dios. Inmediatamente que alguien cree y recibe esa buena noticia, entonces estas evidencias vendrán a su vida, la fe y el amor. ¿Alguien sabe qué es la buena noticia? La buena noticia está escrita en 1 Timoteo 1:15. Permíteme, te lo leo. 1 Timoteo 1:15 dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Esa es la buena noticia. La buena noticia del Evangelio, el Evangelio de Dios, es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y aquí la buena noticia radica en quién es el que vino. Vino Cristo. Cristo, Dios hecho carne, el Dios omnipotente, el Dios santo, el Dios que nos creó. Él vino al mundo para tomar nuestro lugar y morir en la cruz del Calvario como hombre, no como Dios. Como hombre Él moriría, Dios no lo podemos matar porque Dios es eterno. Pero como Dios, Él entregó, perdón, como hombre, Él entregó su vida hasta la última gota, siendo el Cordero de Dios. ¿Y para qué murió? Dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él vino al mundo para salvar a los pecadores. Mira como Pablo dice, de los cuales yo soy el peor de todos. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos decir lo mismo que Pablo, ¿no? Gracias porque tú viniste a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el peor. Qué bueno que tengamos esa conciencia de ese estado espiritual sin Jesucristo. Y esa es la buena noticia. Y cuando esa buena noticia viene a mi vida y yo la recibo, vendrá como consecuencia la fe en Cristo y el amor por los hermanos. Esa confianza en Jesús y ese amor por los hermanos, entonces, es el resultado de haber recibido. Ojo, no es solamente oírla, hay que oírla y recibirla para que esa buena noticia cause el efecto que puede causar en un corazón arrepentido. Cuando alguien la recibe, entonces su vida es transformada por completo. ¿Qué produce esta buena noticia al ser recibida y creída con fe? Lee el versículo 6.
El versículo 6 nos dice, esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Mis hermanos, ¿qué produce esa buena noticia? Produce un cambio de vida. Un cambio de vida. ¿Cuándo va a suceder ese cambio de vida? Cuando se recibe el Evangelio. Aquí dice el apóstol Pablo, así como les cambió la vida a ustedes, ¿desde cuándo? Desde el día que oyeron y entendieron por primera vez que la verdad, perdón, por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Espacios como este, donde usted se conecta, o cuando hacemos la reunión aquí en la iglesia, son justamente para que usted pueda recibir esa buena noticia. Esa buena noticia que usted pueda escucharla y podérsela explicar a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para que usted la oiga, la entienda y la crea. Porque si usted la oye, la entiende y la cree, ¿sabe qué va a pasar? Usted va a ser salvo. Y como dice el versículo 6, va a recibir el cambio de vida que esa buena noticia produce. Ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es cambiar vidas para siempre, un cambio de vida por la eternidad. Mis hermanos, no hay nada más precioso que el Espíritu de Dios nos transforme, nos dé nuevo corazón, nos dé nuevos pensamientos y nos dé una devoción sincera y genuina hacia el Dios Todopoderoso. Mis hermanos, qué importante es la buena noticia, el Evangelio de Jesucristo. No es simplemente que un libro interesante o un personaje, es también el poder que tiene ese Evangelio, el poder que tiene ese Evangelio. Yo conozco muchas personas que sienten que sus vidas no cambian y que sienten que sus vidas aún se han estancado, que están luchando con muchas cosas en sus almas. Pero yo quiero decirles hoy a través de este mensaje que el Evangelio de Jesucristo tiene poder para cambiar tu vida. Y no es un cuento, es una realidad. Es una realidad. Y yo quisiera que tú experimentes esto, porque es demasiado precioso. No hay nada más especial que estar en paz con Dios, que ser su hijo, que ser adoptado en su familia y que Él nos llame hijos y que nosotros lo podamos llamar Padre. Eso es maravilloso. Mis hermanos, ¿y cómo puede llegar ese mensaje a ti o a las personas que tú quieres? El versículo 7 nos da una gran pista. Dice, ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. ¿Cómo llega ese mensaje? ¿Sabes cómo llega? Con alguien que se atreva a contarlo. Con alguien que se atreva a contarlo. Por medio de personas que llevan la buena noticia. Dios estableció que la forma de anunciar esta buena noticia es por medio de personas que Él mismo ha transformado. Qué importante que este evangelio pueda ser llevado a otras personas por personas que han sido transformadas por ese mismo mensaje. Qué bueno que nosotros podamos contarle a otros la forma en la que Jesús nos ha salvado y ha cambiado nuestra vida a través de su poder. Qué bueno que eso suceda. Mis hermanos, es algo tan sencillo como poder invitar a alguien a un café, poder tener un encuentro así sea virtual y poder hablarle a otros de lo que Jesús hace. Yo recibí esta noticia porque alguien me la contó. Eso fue en el año 96. En el año 96 Dios usó a dos personas
que en un mes, sin conocerse, esas personas me abordaron y me hablaron de Jesucristo. Y Dios por su infinita misericordia me llamó a sus caminos en enero del año 96. Ese fue el mes en el que yo conocí a Jesús, en el día en que me arrepentí y que recibí esta buena noticia, la entendí, la creí y entonces mi vida cambió, como lo dice el apóstol Pablo en estos versos de la carta a los Colosenses. Pero ahora, ¿qué hago yo? Ahora yo te cuento a ti la buena noticia. Ahora yo le cuento esta buena noticia a otras personas. Mira, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21 nos dice lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21 dice, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. ¿Qué está usando Dios para salvar a los que creen? La predicación que algunos tienen por ridícula. Eso es lo que Dios está usando, mis hermanos. Por eso, no tengas en poco el que tú puedas llevar la palabra de Dios a otros. Por ejemplo, como lo vimos hace unos domingos atrás en el caso de Cornelio, un ángel le dijo a Cornelio que buscara a un hombre que estaba en una ubicación muy específica que le dio, y Cornelio mandó a uno de sus soldados y trajeron a Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Les compartió el mensaje. Les compartió el mensaje. De pronto, puede que a ti te dé un poquito de pena o no te sientas preparado. Pero ¿cómo puedes tú empezar? Empieza, por ejemplo, por contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso puede ser un buen inicio. Pero después, si esa persona queda un poco intrigada y que, oye, qué chévere lo que tú me contaste, yo quisiera tener esa misma experiencia, entonces, ¿qué se necesita? Se necesita explicarle el Evangelio. El Evangelio. Recuerda que nuestras experiencias nunca van a estar por encima del Evangelio, nunca. Pero las podemos contar como un abrebocas, ¿cierto? Pero después de que esa persona escucha, debemos exponerle el Evangelio. El Evangelio que le dice que necesita de un Salvador porque sin Él va a perecer eternamente, pero que Dios en su infinita gracia envió a su único Hijo para darle perdón y salvación y que si esa persona cree en Jesús como Señor y Salvador, va a recibir el perdón y la gracia y vendrá este milagro, este cambio de vida, de este cambio de vida. Acuérdate de esto, por favor. Nunca, nunca una verdadera profesión de fe irá ausente de obras que certifiquen ese milagro. Es que yo soy cristiano, pero yo le pego a mi esposa. Es que yo soy cristiano, pero ando robando, pero no, yo soy cristiano. Es que yo soy cristiano, pero yo me emborracho. Nunca. Mis hermanos, una verdadera profesión de fe nunca estará carente de evidencias. Por eso mira lo que dice el apóstol Pablo, dos evidencias. Fe en Jesucristo y amor por los hermanos. Esas son dos evidencias que nos cita este texto. Hay muchas más, pero como estamos hablando solo de Colosenses, voy a citar solamente esas. Pero nunca, nunca. Acuérdate que Jesús dijo, el árbol se conocerá por sus frutos. ¿Sí? No todo el que dice, no, yo soy cristiano, yo sigo a Jesús. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A veces ese testimonio no nos deja ver claramente que es un discípulo de Jesús, ¿verdad? Y ni qué hablar del perdón, ¿verdad? Sí sabes que una de las características de ser un discípulo es que somos perdonadores. Somos perdonadores. ¿Qué dice el Padre nuestro? Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si nosotros no perdonamos a nuestros deudores, dice, tú tampoco perdonarás nuestras deudas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el perdón es una marca fuerte de un verdadero creyente. Así que ojo, si tú estás peleando con un hermano de tu familia
Si tú estás teniendo problemas con algún pariente, perdona, perdona, por favor. Y si eres creyente, debes dar el primer paso. Debes dar el primer paso. No permitas que la división, la discordia y los pleitos se lleven días, años y meses que pudieran usarse para estar en paz con ese hermano, ¿verdad? Entonces yo espero que también puedas poner en práctica esa marca. Pero hermanos, ya para finalizar, quiero hacerte algunas preguntas para que reflexionemos juntos. ¿Tú ya creíste la buena noticia? ¿Ya la creíste? ¿Cómo estás evidenciando a otros que has recibido la buena noticia de Dios? ¿Sí estás mostrando esa evidencia? ¿Estás poniendo tu fe en Jesús? ¿Estás confiando en Él? Recuerda que esa confianza, pues vimos varios aspectos, ¿no? Primero, ¿has confiado en que Él es suficiente para tu salvación? ¿O estás buscando otras ayuditas, otros mediadores, otras figuras religiosas? ¿O peor, estás haciendo buenas obras para ganarte el cielo? Recuerda que Jesús es suficiente, suficiente. ¿Y cómo estás con el amor? ¿Cómo estás con el amor? Por favor, ruego a Dios que nosotros seamos personas llenas de amor, de amor, de amor en nuestras familias, de amor en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestra familia cercana, llenos de amor, porque ahí es donde se está viendo un cambio de vida. Pablo dice que esa buena noticia cuando es recibida produce un cambio de vida. ¿Y cómo se manifiesta? A través del amor, a través del amor. Así que es tiempo de superar y limar asperezas. ¿Confías absolutamente en Cristo para salvación? Ahora, ¿cómo te enteraste de esa buena noticia? ¿Quién te la contó? Seguramente va a venir a tu memoria personas o alguna organización religiosa que te dedicó tiempo y te compartieron la palabra de Dios. Ahora pongámoslo en nuestro deber. ¿Estamos compartiendo nosotros la buena noticia? La buena noticia que vemos que tiene poder para cambiar vidas. ¿Quieres tú ver una mejor familia, una mejor nación? Comparte la buena noticia de Dios, porque eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias te damos por este mensaje que nos has permitido meditar en este día. Gracias, Señor, por la gloriosa buena noticia de Jesús, que Él vino del cielo a la tierra a morir por los pecadores de los cuales yo soy el peor. Gracias, Dios, por tener misericordia de mí y por tener misericordia de mis hermanos. Gracias por perdonarnos porque tu palabra dice que tú eres grande en perdonar. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias porque en Jesús fueron castigadas todas mis transgresiones. Él llevó sobre sí la condena, el castigo que yo merecía. Pero ahora, por mi fe en Él, puedo recibir perdón de pecados. Su justicia es cargada en mi favor, pero mi condena fue llevada por Él. Señor, gracias por esta buena noticia. Señor, que produce dos cosas preciosas. Confianza en ti, confianza en ti. Señor, confiamos en que en ti hay perdón de pecados. Confiamos que en ti hay suficiencia para la salvación. Señor, confiamos que en ti hay esperanza en la eternidad, porque el día en que partamos de este lugar, todo el que en ti cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Pero también, Señor, confiamos que tú vas delante de nosotros, enderezando los caminos torcidos, allanando los caminos escarpados, abriendo el mar rojo, derribando murallas, rompiendo cadenas, y tú vas delante de nosotros.
y confiamos en ti porque tú también eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Señor, vamos caminando por la vida, pero tú eres quien nos guarda, tú eres quien nos ayudas, tú eres quien nos abres camino y quien transformas también nuestra vida. Señor, también manifestamos esa confianza cuando dependemos de ti, cuando dependemos de ti. Señor, tú sabes las luchas y las circunstancias en las que debemos confiar en ti. Y tú sabes en las que tu iglesia pueda estar pasando. Te suplico que también ellos puedan expresar esa confianza y tú les respondas con grandes respuestas, Señor. Pero también hablamos acerca del amor, Señor. También te ruego en esta noche que hagas de nuestros corazones un lugar lleno de ti y de tu amor, Señor. Por favor, que podamos superar cualquier tipo de rencilla, Señor. Que podamos perdonar a los que nos ofenden, así como tú nos has perdonado, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias, Padre. Ayúdanos a obedecer el mandato de perdonar, porque es un mandato. Ayúdanos a perdonar, a estar en paz con todos los hombres en cuanto a dependa de nosotros. Señor, gracias porque esa buena noticia produce un glorioso cambio para siempre, Señor. Y gracias porque esa buena noticia ha llegado a través de otras personas que nos predicaron la buena noticia, que fueron valientes para hablarnos de esta buena noticia, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores de los cuales yo era el peor. Pero Señor, hoy damos gracias por aquellas personas que se atrevieron a hablarnos de ti. Te doy gracias por esas dos familias que se acercaron a mi vida y me hablaron de Jesús. ¿Qué tal si usted le da gracias al Señor por esas personas que invirtieron de su tiempo, de sus recursos, de sus esfuerzos para llevarle el Evangelio? Porque fueron personas que Dios usó para acercarse a usted. Señor, gracias por cada uno de ellos. Padre, recompénsales y bendíceles. Y Padre, también te pido que nos ayudes a que nosotros podamos llevar la buena noticia, como nos habla del ejemplo del hermano Epafras en el versículo 7, que podamos llevar a otros la buena noticia, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, que en Cristo hay perdón y salvación y vida eterna. Ayúdanos a ser portadores de esa buena noticia. Ayúdanos, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, mil gracias por su tiempo, por compartir este espacio y espero que este mensaje sea de gran bendición para sus vidas. Les deseo una excelente noche y con el favor de Dios nos estaremos viendo el próximo domingo. Un fuerte abrazo. Bendiciones.